La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Barcelona, aquella noche en que mi vida cambió para siempre. El agua corría por las aceras como pequeños ríos sucios, mezclándose con hojas viejas, colillas y restos de comida que el viento arrastraba hasta los rincones oscuros de la ciudad. Yo estaba sentada frente a una panadería cerrada, abrazando mis propias piernas, para intentar conservar algo de calor. Mi vestido gris, roto y manchado, apenas cubría mi cuerpo tembloroso. Había pasado 2 días sin comer algo decente, y empezaba a sentir ese mareo constante que aparece cuando el hambre deja de doler y se transforma en agotamiento. La mayoría de las personas evitaban mirarme. Algunas fingían hablar por teléfono para no cruzar mi mirada. Otras aceleraban el paso, como si la pobreza pudiera contagiarse con un simple vistazo. En aquel momento, yo ya no esperaba nada de nadie. Había aprendido que cuando una persona cae demasiado bajo, deja de existir para el resto del mundo. Mi nombre es Valeria Mendoza, y antes de convertirme en una mendiga, fui enfermera en un hospital público de Valencia. Tenía una vida sencilla, pero digna. Trabajaba turnos interminables, cuidaba ancianos abandonados, y soñaba con ahorrar dinero para abrir una pequeña clínica junto a mi esposo, Daniel. Él era mecánico, amable, trabajador, y siempre encontraba una manera de hacerme reír, incluso en los peores días. Durante años pensé que éramos felices. Vivíamos en un apartamento pequeño, desayunábamos juntos los domingos y hacíamos planes para tener hijos. Pero la vida tiene una manera cruel de destruir lentamente aquello que creemos eterno. Daniel empezó a apostar en secreto. Primero fueron pequeñas cantidades, después vinieron las deudas, las mentiras y las amenazas de prestamista. Cuando descubrí todo ya era demasiado tarde. Habíamos perdido los ahorros, el automóvil y parte de nuestra tranquilidad. Aún así, intenté ayudarlo. Creí que el amor bastaría para salvarnos. Una madrugada, recibí una llamada de la policía. Daniel había muerto en un accidente de tránsito, después de salir borracho de un casino clandestino. Recuerdo perfectamente el momento en que escuché la noticia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero el dolor no terminó ahí. Semanas después, empezaron a llegar hombres exigiendo el pago de las deudas que le había dejado. Eran violentos, agresivos y no aceptaban explicaciones. Vendí todo lo que tenía para cubrir una parte, pero nunca era suficiente. Perdí el apartamento. Me despidieron del hospital por faltar demasiados turnos y terminé mudándome a habitaciones baratas hasta quedarme sin dinero. Mi familia ya no hablaba conmigo porque culpaban a Daniel y de alguna manera también me culpaban a mí por haber permanecido a su lado. Poco a poco fui desapareciendo de la vida que conocía. La mujer que cuidaba pacientes terminó necesitando ayuda para sobrevivir. Durante los primeros meses viviendo en la calle, aún conservaba algo de orgullo. Intentaba mantenerme limpia, recogía cartones para dormir y buscaba trabajos temporales. Pero la ciudad devora rápidamente a quienes caen en la miseria. Dormí bajo puentes, en estaciones abandonadas y en refugios donde debía esconder mis zapatos para que no me los robaran. Vi personas morir de frío, vi adolescentes vendiendo su cuerpo por comida y hombres golpeándose por una manta vieja. Cada día parecía borrar un poco más de la persona que había sido antes. Dejé de mirarme en los escaparates porque no soportaba reconocerme. Mi cabello estaba sucio, mis manos llenas de heridas y mis ojos habían perdido aquella luz tranquila que alguna vez tuve. Aún así, seguía respirando. Y aunque parezca extraño, en medio de tanta oscuridad, una pequeña parte de mí todavía esperaba un milagro. Aquella noche lluviosa, mientras observaba los autos pasar, escuché el ruido de unos zapatos acercándose. Pensé que sería otra persona dispuesta a insultarme o lanzarme una moneda sin siquiera mirarme. Pero cuando levanté la cabeza, vi a un hombre diferente a todos los demás. Vestía un traje oscuro impecable. Tenía el cabello ligeramente mojado por la lluvia y una expresión seria que contrastaba con sus ojos cansados. Se agachó frente a mí, sin importar que el agua mojara sus pantalones caros. En la palma de su mano había varias monedas, pero no me las ofreció de inmediato. Primero me observó con una intensidad incómoda, como si intentara descubrir quién era yo realmente. Si usted es tan bonita, incluso en estas condiciones, debería ponerse un vestido de novia y casarse conmigo, dijo de repente. Pensé que estaba burlándose. Había escuchado comentarios crueles antes, propuestas indecentes y bromas humillantes de hombres borrachos. Lo miré con rabia, preparada para insultarlo, pero él no sonreía. Parecía completamente serio. No necesito su lástima, respondí con voz áspera. No es lástima, contestó. Es una propuesta. Me quedé paralizada.
Él extendió una tarjeta elegante con letras plateadas. Mi nombre es Alejandro Ferrer. Si mañana a las 10 de la mañana llega a esta dirección, tendrá comida, ropa limpia y una oportunidad. Después podrá decidir si acepta o no. Guardé silencio mientras él dejaba las monedas a mi lado y se alejaba bajo la lluvia. Durante varios minutos pensé en arrojar la tarjeta al drenaje. Sin embargo, algo en su mirada me perturbaba. No había deseo vulgar ni compasión barata. Había tristeza. Aquella noche casi no dormí. Me refugié bajo el techo de una lavandería cerrada y sostuve la tarjeta entre mis dedos hasta el amanecer. Parte de mí estaba convencida de que era una trampa o una broma cruel. Otra parte, la más desesperada, pensaba que ya no tenía nada que perder. A las 9 de la mañana caminé hasta la dirección indicada. Era una enorme mansión situada en una zona elegante de Barcelona. Los jardines parecían sacados de una película y 2 autos de lujo descansaban frente a la entrada. Cuando toqué el timbre, un guardia me observó con desprecio. Evidente. ¿Qué quiere? El señor Ferrer me pidió que viniera. El hombre frunció el ceño, pero habló por un intercomunicador. Minutos después las puertas se abrieron. Una mujer mayor, impecablemente vestida, me condujo al interior sin decir una sola palabra. Todo olía a flores frescas y madera fina. Yo sentía vergüenza de dejar huellas mojadas sobre aquellos pisos brillantes. Finalmente llegamos a un comedor enorme donde Alejandro me esperaba. ¿Llegó?, dijo simplemente. Sobre la mesa había café caliente, pan recién hecho, frutas y huevos. Mi estómago rugió de inmediato. Puede comer tranquila. Intenté hacerlo lentamente para no parecer desesperada, pero terminé devorando todo entre lágrimas silenciosas. Hacía meses que nadie me trataba como un ser humano. Alejandro me observaba en silencio, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Después del desayuno me permitió tomar una ducha caliente. Cuando el agua cayó sobre mi cuerpo, sentí ganas de llorar, nuevamente en era. Increíble cómo algo tan simple podía parecer un lujo inalcanzable. La mujer mayor, llamada Clara, dejó ropa limpia sobre la cama de una habitación enorme. Me miré en el espejo después de bañarme y apenas pude reconocerme. Seguía delgada y agotada, pero ya no parecía un fantasma. Cuando regresé al salón principal, Alejandro estaba de pie frente a una ventana. Ahora sí parece la mujer que imaginé anoche, dijo. Todavía no entiendo qué quiere de mí. Él tardó algunos segundos en responder. Necesito una esposa. Solté una risa nerviosa. ¿Está loco? Probablemente entonces comenzó a contarme su historia. Alejandro Ferrer era dueño de una cadena internacional de hoteles y constructoras. Había heredado una fortuna gigantesca de su padre, pero toda su vida había estado marcada por tragedias familiares. Su esposa, Helena, murió 3 años antes en un accidente aéreo, junto a su hijo pequeño. Desde entonces, se había aislado emocionalmente del mundo. Los periódicos lo llamaban el empresario fantasmao, porque evitaba entrevistas y eventos públicos. Pero había un problema mayor en el testamento de su padre. Establecía que para conservar el control total de la empresa, debía permanecer casado. Sus socios querían declararlo incapacitado emocionalmente y arrebatarle parte del imperio financiero. Necesitaba casarse antes de que se realizara una importante reunión empresarial, y decidió buscar una esposa en la calle, Pregunt, incrédula. Alejandro respiró profundamente. Vi y recordé algo que mi esposa solía decir. Ella creía que las personas más hermosas son aquellas que sobreviven al dolor, sin perder completamente la humanidad. Usted tenía hambre, frío y miedo, pero aún así sus ojos no estaban vacíos. No supe qué responder. Aquellas palabras removieron algo dentro de mí. No le estoy ofreciendo un cuento de hadas, continuó. Sería un acuerdo. Tendría un lugar donde vivir, dinero suficiente para empezar de nuevo, y protección contra cualquier problema. A cambio, necesito que sea mi esposa durante 1 año. El silencio se volvió insoportable. Yo debería haber rechazado aquella propuesta absurda. Sin embargo, mi mente regresó a las noches, durmiendo bajo puentes, al hambre, al miedo constante. ¿Qué alternativas tenía realmente? Y después de 1 año, podrá irse con una compensación económica considerable. Acepté. Todavía hoy me pregunto si tomé aquella decisión por desesperación o porque necesitaba creer que mi vida podía cambiar. Durante las semanas siguientes, Clara y otras empleadas me enseñaron cómo moverme en aquel mundo de lujo. Aprendí etiqueta, modales y hasta cómo responder preguntas incómodas de la prensa. Alejandro contrató estilistas, médicos y entrenadores personales. Mi transformación fue tan radical que, al mirarme en fotografías, sentía que observaba a otra mujer. Mi cabello recuperó brillo, mi piel dejó de verse enferma, y el cansancio desapareció lentamente de mi rostro. Pero lo más difícil no fue aprender a usar vestidos caros
o cubiertos de plata. Lo más difícil fue volver a sentirme digna. La boda ocurrió un mes después, en una ceremonia privada, frente al mar. Los medios explotaron con rumores y titulares escandalosos. El magnate misterioso reaparece con una desconocida. ¿Quién es la nueva esposa de Alejandro Ferrer? Nadie sabía que, semanas antes, yo dormía en la calle. Durante la ceremonia, llevaba un vestido blanco tan hermoso, que me costaba respirar al verlo. Cuando avancé hacia el altar, sentí terror. Alejandro esperaba en silencio, elegante y distante. Sin embargo, al tomar mi mano percibí un leve temblor en sus dedos. Él también estaba asustado. Los primeros meses de matrimonio fueron extraños. Compartíamos la misma casa, asistíamos juntos a eventos y fingíamos ser una pareja feliz frente al mundo. Pero en privado, manteníamos cierta distancia emocional. Alejandro era amable, respetuoso y generoso, aunque muchas noches se encerraba solo en su despacho durante horas. Yo escuchaba pasos inquietos detrás de la puerta, vasos rompiéndose y silencios interminables. Había un dolor profundo dentro de él, que jamás mostraba públicamente. Con el tiempo descubrí que también tenía enemigos peligrosos. Sus socios empresariales desconfiaban de mí, especialmente Arturo Beltrán, un hombre arrogante que sonreía demasiado mientras lanzaba comentarios venenosos. ¡Qué inspiradora historia de amor!, decía con ironía. Una mujer aparece de la nada y conquista el corazón del multimillonario más codiciado del país. Yo sabía que intentaban humillarme. Algunos periodistas comenzaron a investigar mi pasado. Un día encontré fotografías mías viviendo en la calle, publicadas en revistas sensacionalistas. Los titulares eran crueles: Jiminjigawa millonaria, la esposa secreta del empresario, escondía un pasado vergonzoso. Pensé que Alejandro se avergonzaría de mí, pero ocurrió lo contrario. Durante una conferencia empresarial, un reportero le preguntó directamente si era cierto que su esposa había sido indigente. Alejandro lo miró fijamente antes de responder: sí, es cierto, y sigue teniendo más dignidad que muchas personas presentes aquí. Aquella respuesta recorrió todos los noticieros del país. Por primera vez, alguien me defendía públicamente, sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras cenábamos solos, lo observé de manera diferente. Ya no veía únicamente al empresario frío, que me había hecho una propuesta extraña bajo la lluvia. Empezaba a descubrir al hombre roto detrás de aquella armadura. Poco después ocurrió algo que cambió nuestra relación definitivamente. Una madrugada, escuché un grito proveniente de su habitación. Corrí alarmada y encontré a Alejandro respirando con dificultad, empapado en sudor, atrapado en una pesadilla. Repetía el nombre de su hijo una y otra vez. Cuando despertó, tenía los ojos llenos de lágrimas. No pude salvarlos, susurró. Aquella confesión quebró la distancia entre nosotros. Me contó que el día del accidente debía viajar con su familia, pero canceló el vuelo por una reunión de negocios. Desde entonces, vivía consumido por la culpa. Si hubiera estado allí, habrías muerto también, respondí. Tal vez lo merecía. Me acerqué lentamente y tomé su mano. No puedes castigarte eternamente. Fue la primera vez que nos abrazamos de verdad. Después de aquella noche empezamos a pasar más tiempo juntos. Descubrimos que compartíamos heridas similares. Ambos habíamos perdido a las personas que amábamos, y ambos conocíamos la sensación de quedarse completamente solos. Alejandro comenzó a sonreír con más frecuencia. A veces cocinábamos juntos, en la madrugada, o caminábamos por los jardines, hablando de nuestras vidas anteriores. Yo le contaba historias divertidas del hospital, y él me enseñaba fotografías de su hijo pequeño, jugando en la playa. Poco a poco, el acuerdo frío y calculado empezó a transformarse en algo peligroso, en cariño real. Sin embargo, la felicidad nunca llega sin obstáculos. Arturo Beltrán no había abandonado sus planes de destruirnos. Descubrimos que estaba manipulando documentos financieros para acusar a Alejandro de fraude y expulsarlo de la empresa. Una noche, mientras regresábamos de un evento benéfico, un automóvil nos siguió durante varios kilómetros. El conductor intentó sacarnos de la carretera. Alejandro logró esquivarlo por poco. Fue entonces cuando entendimos que la situación era mucho más grave de lo que imaginábamos. Alejandro contrató seguridad privada y me pidió que no saliera sola, pero el miedo ya había entrado en nuestra casa. Una tarde recibí una llamada anónima. Las personas como tú nunca pertenecen a ese mundo, susurró una voz masculina. Regresarás a la calle muy pronto. Las manos me temblaron durante horas. Quise marcharme para no destruir la vida de Alejandro, pero él se negó. No voy a abandonarte, dijo con firmeza. Ya tuve suficiente pérdida para toda una vida. Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Ahí me di cuenta de que estaba enamorada de él a meses.
Después ocurrió el gran enfrentamiento durante la junta directiva más importante de la empresa Ferrer Group. Arturo presentó documentos falsificados, intentando demostrar que Alejandro había utilizado fondos corporativos ilegalmente. La sala entera quedó en silencio, mientras abogados y accionistas discutían frenéticamente. Entonces Clara, la mujer que me había recibido el primer día, apareció inesperadamente con una carpeta. Resultó que llevaba años sospechando de Arturo y había reunido pruebas secretas de corrupción. Los documentos demostraban que él desviaba millones de euros hacia cuentas ilegales en el extranjero. La policía llegó al edificio antes de que terminara la reunión. Nunca olvidaré la expresión de Arturo cuando fue arrestado frente a todos. Aquella victoria cambió completamente nuestra vida pública. Alejandro recuperó el control total de la empresa y por primera vez en años pareció respirar en paz. Los medios dejaron de atacarme y comenzaron a llamarme la mujer que salvó al empresario. Pero nadie sabía la verdad. Él también me había salvado a mí. En una noche, exactamente un año después de nuestra boda, Alejandro me pidió que caminara con él hasta el mismo lugar donde nos conocimos. La panadería seguía allí, aunque ahora estaba renovada. La lluvia volvía a caer suavemente sobre Barcelona. Hoy termina nuestro acuerdo, dijo. Sentí un nudo doloroso en el estómago. Lo sé. Anel sacó un sobre. Aquí está el dinero prometido. Es suficiente para que empieces una nueva vida donde quieras. No tomé el sobre. ¿Y tú qué quieres? Alejandro guardó silencio durante varios segundos. Quiero dejar de fingir que este matrimonio sigue siendo un acuerdo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Valeria, me enamoré de ti hace mucho tiempo, tal vez desde aquella primera noche bajo la lluvia. Las lágrimas llenaron mis ojos. Yo también te amo. Él sonrió de una manera que jamás había visto antes en Libre, sincera y profundamente humana. Nos besamos bajo la lluvia, mientras las luces de la ciudad brillaban alrededor. Por primera vez en años, sentí que el dolor del pasado ya no controlaba mi vida. La historia podría terminar ahí, como un cuento romántico improbable, pero la realidad es más compleja. El amor no borró nuestras cicatrices mágicamente. Alejandro seguía teniendo noches difíciles, y yo todavía despertaba a veces aterrorizada, recordando los días en que dormía en la calle. Sin embargo, aprendimos a acompañarnos en nuestras heridas, en lugar de escondernos de ellas. Con el tiempo decidimos usar parte de la fortuna Ferrer para crear refugios y centros de reinserción laboral para personas sin hogar. Yo participé activamente en el proyecto porque conocía perfectamente el sufrimiento de quienes viven olvidados por la sociedad. Visitaba los refugios todas las semanas, hablaba con mujeres que habían perdido todo y trataba de devolverles algo que el mundo les había quitado: esperanza. Una tarde conocí a una joven llamada Lucía, embarazada y viviendo bajo un puente. Cuando la abracé, me vi reflejada en ella. Comprendí entonces que mi historia no había sido únicamente sobre pobreza o riqueza, había sido sobre dignidad. Muchos años después, todavía hay periodistas que me preguntan cómo una mendiga terminó convirtiéndose en esposa de uno de los hombres más ricos de España. Algunos esperan escuchar una fantasía romántica, otros creen que todo fue interés o casualidad, pero la verdad es más sencilla y más dolorosa. Dos personas destruidas se encontraron en el momento exacto en que ambas necesitaban salvarse. A veces, durante las noches lluviosas, Alejandro y yo caminamos por las calles de Barcelona sin escoltas ni lujos. Nos detenemos frente a las panaderías cerradas, observamos a las personas que pasan apresuradas y recordamos aquella primera conversación absurda que cambió nuestras vidas. Si usted es tan bonita, póngase un vestido de novia y cásese conmigo. Todavía me río cuando lo escucho repetirlo, porque ¿quién imaginaría que una frase tan extraña, dicha bajo la lluvia, a una mujer que había perdido toda esperanza, terminaría convirtiéndose en el inicio de una nueva vida para ambos? Y aunque el mundo siga obsesionado con el dinero, la apariencia y el poder, yo aprendí algo importante: la verdadera riqueza no está en las mansiones, los autos o las cuentas bancarias. Está en encontrar a alguien capaz de mirar tus ruinas y aún así decidir quedarse. Esa fue la mayor fortuna que recibí aquella noche lluviosa en Barcelona. No el dinero, no el vestido de novia, sino la oportunidad de volver a sentirme humana.